¿Sabías que Richard Feynman, uno de los físicos más famosos e inteligentes de la historia, tenía un método infalible para aprender cualquier tipo de tema? Bueno, hoy te voy a contar cómo él hacía para que vos puedas aprender todo lo que necesitas para tu transición profesional de ciencia de datos. Si es la primera vez que entras en este canal, hola, mi nombre es Luciano, soy un doctor en astronomía, devenido en científico de datos. Hace más de 4 años que creo soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos, y también ayudo a gente como vos que quiere hacer su transición profesional hacia ciencia de datos e inteligencia artificial y no se anima o no sabe por dónde empezar. Hoy te voy a contar una técnica de estudio que te va a ayudar un montón a entender todos esos conceptos que te están costando. Quédate. Hoy te voy a mostrar este método que lleva el nombre del físico, método Feynman, para aprender cualquier tipo de concepto. A mí me sirvió muchísimo para un montón de temas que fui aprendiendo cuando hice la transición de ciencia de datos, y sirve tanto que hasta lo implementé para explicárselo a mis hijas de 7 y 9 años. Hoy vamos a ver qué es exactamente el método Feynman, cómo funciona el método, cómo aplicarlo paso a paso y cómo combinarlo con herramientas modernas como ChatGPT o Claude para poder sacarle todo el potencial a esta metodología. El método Feynman se basa en un principio muy simple. Si no puedes explicar el tema de forma sencilla, es porque no lo estás entendiendo de manera correcta. Para poder aplicar el método Feynman, vamos a seguir 4 pasos. 1 es elegir el concepto. 2 es explicarlo como si se lo estuviéramos explicando a un niño pequeño. 3 es identificar gaps en la comprensión que estamos teniendo. Y 4, revisar el resultado de esto, simplificar la explicación y volver a empezar. ¿Por qué este método funciona tan bien para aprender ciencia de datos? Bueno, principalmente porque muchos conceptos de la ciencia de datos parecen muy complejos, pero en realidad están basados en principios simples o tienen un concepto simple, solo que a veces no están explicados de la forma más correcta. Por ejemplo, lo que es el método de regresión lineal, que uno puede hablar de todo el mecanismo, de cómo funciona, pero en realidad es ajustar una recta que mejor represente los puntos de nuestro conjunto de datos. O por ejemplo el concepto de overfitting, que simplemente lo que es que nuestro modelo está aprendiendo de memoria los datos en vez de aprender a generalizar a partir de patrones. O el método de clustering, que simplemente es agrupar elementos parecidos. Ven cómo los temas y los conceptos se pueden simplificar de forma muy sencilla en vez de recaer en definiciones complejas y muy matemáticas, que si bien están buenos para tener un entendimiento más a fondo, pero para entender el concepto principal muchas veces son conceptos muy simples que hay detrás. Entonces este método nos ayuda a sacar a la luz la simplicidad de estos conceptos. Ahora veamos el método paso a paso, cómo lo podemos aplicar. Primero hay que elegir el concepto, elegir el tema principal, como por ejemplo Random Forest, y dividir ese tema en partes más pequeñas. El paso 2 es reducirlo a una explicación simple. Una forma bastante común es pensar que se lo estamos explicando a un niño de 12 años. Y no tiene que ser muy chico porque el concepto se puede llegar a ser extremadamente simple, que pierda el concepto de fondo. Por ejemplo, Random Forest lo podemos entender como que es un grupo de amigos que van a votar sobre un conjunto de datos. Cada uno ve una parte distinta de ese conjunto de datos y después se elige la opción que más amigos apoyaron o que más amigos votaron. En el tercer paso viene la identificación de los gaps en nuestra comprensión. Por ejemplo, puedes anotar todos los lugares donde te trabaste o donde no terminaste de tener del todo claro el concepto. Por ejemplo, en el Random Forest es cómo se eligen exactamente esas diferentes vistas que tiene cada uno de los datos. O por ejemplo, por qué es mejor utilizar muchos árboles en vez de uno solo. Y el cuarto paso es revisar y mejorar. Volvamos al material original con preguntas específicas que salen de todo este análisis que hicimos. Veamos de qué forma las podemos reescribir o reexplicar. Podemos buscar ejemplos del mundo real para bajarlo a algo más concreto y volver a intentar hacer la explicación nuevamente. De esta forma, con estos 4 pasos, podemos aplicar el método Feynman. Ven que incluso hasta algo que parecía muy complejo, como es el método en sí, es muy simple de aplicar. Y como les dije anteriormente, podemos utilizar herramientas modernas como ChatGPT o Claude para ayudarnos a aprender nuevos conceptos utilizando el método Feynman. Mira que te muestro. Podemos, por ejemplo, pedirle a ChatGPT
necesito entender un determinado concepto, como por ejemplo dijimos hoy Random Forest. Entonces le pedimos, por favor, 1, dame una explicación de nivel principiante, o acá le podemos decir, como si fuésemos un niño de 12 años. 2, haceme preguntas para verificar mi comprensión. 3, identificar conceptos que necesito reforzar. Y 4, proporciona analogías del mundo real. Fíjense que al pedirle una explicación nivel principiante, GPT o Claude va a utilizar palabras más simples, no va a usar términos tan técnicos o tan complejos para hacer la explicación. Entonces eso va a simplificar nuestra asimilación del concepto. Después, al pedirle que nos haga preguntas, va a elegir preguntas que sean clave y que tengan que ver con puntos claves de esos conceptos para ver realmente si lo estamos entendiendo. Esto podemos o bien nosotros autorrespondernos como una forma de tener una referencia de qué tan fácil lo podemos resolver estas preguntas o no, o le podemos ingresar nuestras respuestas a GPT o Claude para que nos diga a ver si esas respuestas están bien para esas preguntas, si es suficiente como para decir, bueno, el tema lo entendiste. Le pedimos que identifique conceptos a reforzar. Esto, a partir de las respuestas que les dimos, nos van a servir para que la herramienta que estemos utilizando vea a ver las que no están tan bien, cómo podemos reexplicar el tema, cómo podemos rever el tema para entender mejor esas cosas que nos costaron. Y al pedirle analogías del mundo real, lo que estamos haciendo es que lo baje a un ejemplo de cosas que cotidianamente estamos acostumbrados a ver, como para entender un poco mejor el concepto, ¿sí? Quitarnos esa abstracción que tienen a veces los conceptos y llevarlo a algo más concreto, como por ejemplo el caso de la analogía entre Random Forest y un grupo de amigos votando. Bueno, espero que se haya entendido, que les haya resultado útil esta explicación. Lo que les voy a proponer es un pequeño desafío, es elijan un tema de los que ustedes estén aprendiendo, que les esté costando o que simplemente quieran volver a ver, y utilicen el método Feynman para intentar entenderlo, intentar explicarlo y compartir en los comentarios esa explicación. A ver cómo lo entendieron y cómo lo recibe otra gente. A ver si por ahí esa explicación les resulta más sencilla o más coherente que la que ellos venían utilizando. Si te interesó este contenido, te resultó de valor, seguime y activa la campanita de notificación, que voy a seguir subiendo contenido para ayudar a personas como vos que quieren hacer esa transición profesional hacia ciencia de datos y no se animan a dar el paso. Hasta la próxima. Chao.